Saludos y bienvenidos una vez más a Diálogo Plural, un podcast dedicado a asuntos de relaciones internacionales, diplomacia, geopolítica, asuntos estratégicos y regionales, ciencia política, política pública, sociedad y cultura general. Les saluda agradecido de su sintonía y agradecido de que hayan sintonizado este canal de YouTube que está en estreno. José R. Rivera González, profesor universitario, comentarista de los medios, columnista, bloguero, entusiasta de las redes sociales y mantenedor de esta plataforma, que aspira a convertirse en una escuchada y vista con regularidad aquí y en el resto del mundo. Recuerden que siempre pueden escuchar Diálogo Plural en las plataformas más populares para colgar podcast, Spotify y Apple Podcast, además del canal de YouTube que estrena en el día de hoy con esta transmisión. Para todo lo demás pueden visitar mi página de LinkedIn o visitar mis redes sociales @profe José Rivera, en todas, desde Facebook hasta TikTok. Comencemos. En este episodio, o en la primera parte de este episodio, voy a discutir algunos temas que siguen siendo relevantes en el segundo mes del año. Es decir, el atentado con bomba en la ciudad de Peshawar, Pakistán, y en la segunda parte, que probablemente va a estar en otro video, el derrumbe de un globo chino que penetró en el espacio aéreo estadounidense. Voy a comenzar entonces con la primera parte de este VCAS, leyendo la columna que publiqué en el periódico El Vocero el pasado 4 de febrero, titulada Pakistán y el Talibán, morder la mano que alimenta. Lo que voy a hacer aquí es no solamente leer, sino hacer comentarios y colocar en contexto, porque obviamente ya la columna lleva 2 semanas de escrita, así que o cerca de 2 semanas de escrita. Así que lo que quiero es tratar de ponerlo en perspectiva, poner un contexto y evidentemente explicar algunas cosas. El atentado mortífero con artefacto explosivo perpetrado esta semana en Pakistán, o la semana en que lo escribí, marca un comienzo de año cimentado en turbulencia geopolítica. La tormenta no se avecina, ya está aquí. Aparte del sureste de Europa, retomaré Ucrania pronto y la intención es poder hacer una conferencia sobre el primer año, marcando el primer año de la guerra en Ucrania. Medio Oriente, en este caso Yemen, Irán, Israel y la Autoridad Palestina, es en el subcontinente asiático o sur de Asia donde debemos verter la mirada preocupada. No nos quedaremos aquí, pero de entrada venimos obligados a prestar atención al gigante de la región, es decir, India. Su peso económico, estratégico y político se hace cada vez más patente, imposible de ignorar. Con influencia considerable y contradicciones internas perdurables, India es ya potencia regional y como tal dejará su marca en el Indo-Pacífico. Pero me concierne ahora Pakistán, eterno rival de su vecino, con quien comparte historia colonial y tiene más en común de lo que estos admiran. Lo que estoy tratando de decir con este párrafo es precisamente el hecho de que o sea, en la discusión del sur de Asia, aunque el tema no sea directo, India es importante ser mencionado. ¿Por qué? Porque India es una potencia regional, podríamos considerarlo incluso una superpotencia regional, tiene una rivalidad perenne y muy dañina con Pakistán, con quien comparte una historia y raíces coloniales. Pero también es un anticipo al hecho de que India tendrá que ser en algún momento tema de este podcast, porque ahí existen una serie de, no necesariamente conjeturas, pero una serie de acciones, debo decir, que hacen de India único como tema de estudio y tema de observación para que los politólogos y todos aquellos que estén interesados en las relaciones internacionales. Vamos a continuar entonces leyendo, estoy en el segundo párrafo, y ahora sí vamos a entrar concretamente en Pakistán. Pakistán, ¿por dónde empiezo? En las últimas 2 décadas he observado sus constantes sacudidas. Recién mudado a Gran Bretaña en 1999 para continuar con mis estudios, una de las primeras noticias impactantes fue el golpe de Estado que los militares pakistaníes perpetraron el 12 de octubre de 1999. Quiero decir con esto, habiéndome recién mudado a Gran Bretaña el 10 de octubre de 1999, 2 días después sale en el periódico The Guardian la noticia de que había habido un golpe de Estado y que una junta militar había no solamente desplazado al gobierno electo,
sino que le había entregado la jefatura de Estado al general Pervez Musharraf. Es interesante porque cuando yo escribí esto, 2-3 días después, lo leía en las noticias, Pervez Musharraf murió en el exilio en Dubái, siempre convencido de que lo que hizo en esa coyuntura histórica fue lo correcto. Pero continuemos entonces. La excusa para el golpe de Estado, muy similar entre los cuerpos castrenses, no importa la parte del mundo en que se encuentren. Frustración y desdén hacia la clase política, dividida, polarizada, inefectiva, corrupta, muy ocupada en su rivalidad con India y muy inmiscuida en los asuntos de Afganistán para ocuparse de los asuntos domésticos. Una de las cosas que estoy tratando de establecer aquí, y obviamente nadie justifica un golpe militar, pero ciertamente el hecho de actuar de manera geopolítica, incentivando la rivalidad con India e inmiscuyéndose en los asuntos internos de Afganistán. Les recuerdo, ¿verdad?, que el Talibán había sido apoyado no solamente en términos de inteligencia, en términos logísticos, sino en términos políticos por los servicios de inteligencia de Pakistán, en aras de mantener una influencia en ese país, en mantener un sostén que le diera un poco de proyección y poderío en esa región, sobre todo en relación a su rivalidad con India. En consecuencia de eso, los asuntos domésticos quedaron relegados a un segundo o tercer plano, y claro está, una parte de la ciudadanía se siente bastante indignada, bastante rezagada, sobre todo y particularmente la ruralía pakistaní, y claro está, las zonas tribales, especialmente aquellas que son fronterizas con Afganistán. Las tensiones entre la clase política, continúo leyendo, y militar eran obvias desde mucho antes. Se necesita mutuamente a pesar del desprecio. No había respeto, mucho menos cordialidad entre el gobierno de ese entonces liderado por el primer ministro Nawaz Sharif y el general Pervez Musharraf, jefe del ejército y quien asumió el sudario de jefe de Estado cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas pakistaníes le entregó el poder sin mucha fanfarria ni derramamiento de sangre. Ese preámbulo, inicio de la desdicha, determinaría la tempestuosa dinámica política que distinguiría a Pakistán por cerca de un cuarto de siglo. A partir de esa coyuntura, la tragedia sería experimentada en lamentables episodios de crisis perenne en los renglones políticos, económicos, sociales y culturales. En la forma de violencia hacia minorías religiosas, muchos musulmanes chiíes, sikhs, cristianos, y cuyo capítulo más reciente es el que presenciamos con el bombazo de Peshawar el 30 de enero de 2023. Eso suscita lo que ya sabemos. Pakistán es un estado inefectivo. No es un estado fallido, porque en definitiva, y la clase política y militar están plenamente conscientes de eso, no se pueden dar el lujo ni de fallar, ni de hacer colapsar el estado pakistaní, no con armas nucleares. Continúo leyendo. El viejo refrán, la desgracia viene toda junta. Pakistán es el viejo refrán. La desgracia viene toda junta. Pakistán y los pakistaníes viven en la carne, en la cotidianidad. Lo viven en la carne, en la cotidianidad. La explosión que afectó a la mezquita, como todo terrible y mortal incidente, saca al ruedo los defectos del poder público, siempre en el renglón más obvio, la seguridad. El siniestro ocurre en un domicilio improbable, el cuartel general de la policía pakistaní, ubicado en un complejo seguro y fortificado, en el que se encontraba también la mezquita cuyo techo colapsó y a la que el personal administrativo de servicios y agentes de la policía irían a orar. Además del hecho de que la explosión rompió el espejismo de paz civil y estabilidad en Pakistán, el país contiende de manera concurrente con otros aprietos. Aquí esto es el elemento, ¿verdad?, de que la desgracia viene toda junta. Perdón, estoy pasando un catarro. A nivel macroeconómico, una deuda pública sin asomo de poder ser controlada. Tensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para que se le otorgue a Pakistán un rescate financiero o bailout. Una economía que no puede desechar la inflación y se queda sin reservas de moneda extranjera. Tampoco Pakistán es capaz de repotenciar su moneda devaluada.
No hay, en suma, indicio alguno de recuperación, pero sí cantidades considerables de incertidumbre. A esta lista de problemas hay que añadirle el saldo desafortunado de las inundaciones que se dieron durante la temporada del monzón que recientemente acabó. Aquí también la desgracia vino compuesta. No solo Pakistán experimentó una época de lluvia inusualmente larga, sino que las aguas que vinieron del cielo se combinaron con aquella que salió de las zonas montañosas del país debido al derretimiento de los glaciales, producto, como todos sabemos, del cambio climático. Finalmente, hay que poner en perspectiva que el triste desenlace de lo acontecido en el penúltimo día de enero es también producto de acciones contradictorias del Estado pakistaní. No es posible cultivar y estimular al talibán afgano con pretensión de mantener influencia en el país vecino, solapando incluso el mal logrado proyecto occidental de hacer de Afganistán un país con posibilidad, plural sino democrático, al mismo tiempo que reprimes brutal y viciosamente en tu lado de la frontera a sus correligionarios, es decir, el talibán afgano. Y son sus correligionarios no solamente en ideología religiosa, sino también étnica, ¿verdad? Porque ambos talibán vienen principalmente de la etnia Pashtun o la etnia Pashto. Le tocará, en ese sentido, a Islamabad reflexionar. En este contexto es bien importante hacer notar que el bombazo es solamente un episodio en la tragedia perenne del sistema político y claro está las vicisitudes que viven los pakistaníes todos los días. Por lo tanto, creo que es bien importante que todos aquellos que estén envueltos en el sur, todos los actores principales en esa región, ¿verdad? En la geopolítica del sur de Asia o del subcontinente asiático, me refiero obviamente a no solamente a Pakistán, sino a Nepal, a India, a Sri Lanka, que también está contendiendo con una enorme inestabilidad política, y las Islas Maldivas, de trabajar juntos en aras de encontrar una relativa estabilidad en este tiempo. No, ni Pakistán ni el resto de la región. Me refiero obviamente a Asia Central, me refiero también al sureste de Asia, me refiero al este y al noreste de Asia. No se pueden dar el lujo de que un país poseedor de armas nucleares se dé se dé el lujo de colapsar, que es lo que dije en la columna. Evidentemente el fallout, ¿verdad? Las consecuencias de este desliz de seguridad ya han sido pagadas por algunos directivos de la Policía Nacional pakistaní, pero lo cierto del asunto es que el problema de fondo no está resuelto, y es el hecho de que los Pashtuns, ¿verdad? La etnia Pashtun pakistaní, simple y sencillamente sufre de discriminación sistemática de parte del gobierno central pakistaní en Islamabad. Ese trato de ciudadanos de segunda, tercera clase, el hecho de que la Sharia, ¿verdad? La ley islámica, es el único referente que tienen, porque el Estado no les presta atención, el Estado los margina, el Estado los empobrece, y cuando ellos se alzan, y no estoy justificando, ¿verdad?, la ideología del talibán y el integrismo fundamentalista que tanto daño ha hecho no solamente al mundo árabe, a Medio Oriente en general, pero también a partes considerables del Cáucaso, el centro de Asia. Y claro está, la represión de esos estados centrales que ha provocado la radicalización tiene unas consecuencias mayores. Y lo cierto del asunto es que si no se atiende, este ciclo trágico va lamentablemente a continuar. Concluyo con esto la primera parte y entonces pasamos al comentario extenso sobre el globo chino derribado recientemente en el espacio aéreo de los Estados Unidos.